Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Llega Experimentos. Seguimos en la búsqueda de el smartphone más resistente del mundo. En este caso tenemos al Doogee S80, un verdadero tanque donde los haya. Aquí lo tenemos y cuando digo un verdadero tanque es porque es una brutalidad. Vamos a quitarle el film protector. Ahí lo tenemos y es a la mano la cosa más robusta creo que he tenido nunca. Bueno, esto y un martillo, básicamente es lo más duro que podemos tener en la mano. Pero vamos a ver si su apariencia y su aspecto exterior están en concordancia con su resistencia. Comienza el vídeo. Las pruebas que vamos a realizar al Doogee S80 en este vídeo van a ser extremadamente extremas. Van a ser varias, no solo la de los petardos que estamos viendo en estos momentos, pero esto va a ser, digamos, el fuerte del vídeo. ¿Qué tenemos aquí? 4 petardos de menor a mayor. Tenemos los super falleros, tenemos los super barreno, tenemos los bulldog número 6 y tenemos los trueno rojo, que sin duda, y os puedo asegurar, este petardo es brutal. ¿Qué vamos a hacer? Pues básicamente pondremos esta olla de acero, pondremos el petardo encendido, pondremos la olla encima y pondremos el smartphone encima de la olla. Y como vamos a ver, va a volar muchos metros hacia arriba. Evidentemente, con las primeras pruebas va a ser pocos metros, pero con la última creo que vamos a alcanzar las estrellas. Ahora sí, vamos con las pruebas un poquito más light. Comenzamos el test. Primera prueba de caída es el típico error o accidente que tenemos todos. Estamos aquí hablando y ¡oh sí, qué tal! ¡Ay, se nos cae al suelo! Bueno, inicialmente no tiene que haber mucho problema, ¿no? Se nos puede caer varias veces. Bueno, la típica caída, ¿no? Pero esto no tiene que suponer ningún problema para nuestro Doogee S80. Y bueno, pues aquí está funcionando, no tiene problema, funciona correctamente y no tiene daño alguno. Pero ¿qué pasaría si en vez de caerse al suelo seco cayera a un charco de agua o a una piscina? Es que da igual, porque es sumergible. Me voy a apartar un poco porque no quiero que me salpique. Pues inicialmente nada, voy a lanzarlo así como que se nos cae y espero que no se me quede muy al medio porque no puedo recogerlo si no. Bueno, ha sido un salpicón pequeño, realmente no ha sufrido mucho daño y, como podéis ver, es un smartphone resistente a más no poder. Esta prueba inicial era simplemente para demostraros que es sumergible y podemos hablar en la piscina arriba y debajo del agua. No vamos a tener problema porque luego ya que se nos entienda, pero bueno, que el smartphone no se va a estropear por eso. Ahora vamos ya a darle fuerte, ¿no? Vamos al test de petardos. Ya hemos llegado al sitio donde vamos a hacer este test y tengo información sobre los petardos. Vamos a empezar con los pequeñitos. No tengo información de cuántos gramos de pólvora tienen, pero debe tener muy poquita. Luego tenemos los super barreno que tiene 1,2 gramos de pólvora. Luego tenemos los bulldog número 6 que tienen 1,4 gramos de pólvora. Y por último tenemos los trueno rojo que tienen 2 gramos de pólvora. Así que teniendo esos datos, comenzamos. Primero, falleros. Ponemos el petardo, preparamos todo aquí a la mano y ahora sí. Bueno, la verdad es que ha subido como medio metro, ¿no? Ha estado bien. Vamos a ver si funciona. Y el smartphone funciona. Vamos con el siguiente. La primera prueba ha sido un poco floja, pero este ya no es poca cosa. Super barreno. Colocamos. Yo creo que este sí que va a subir bastante ya. Y si no, tranquilos que vamos a ver esto despegar. Os lo puedo asegurar. Bueno, este ha subido bastante. Vamos a ver si funciona.
Que me voy de lado. ¡Funciona! No sé si ha llegado a captar. Ha quedado bastante bien. ¿Sí? Bueno, pues vamos con el siguiente. Sorpresa con el recipiente de acero. Fijaros la fuerza que tiene. Se ve, ¿no? Que ha dejado la marca de la aceleración. Se ha incrustado el smartphone en el fondo del bol. Brutal, ¿verdad? Lo ha dejado deformado. Eso quiere decir que tiene mucha fuerza de aceleración, de despegue. Y eso que era el segundo. Vamos con 0,2 gramos más de pólvora. Turno del tercero, Bulldog. Ahí vamos. ¡Buah! Casi cae encima de la cacerola. ¡Funciona! Solo queda un petardo, ¿eh? Tiene el cristal de la cámara, vamos a verlo. Una pequeña, no sabría decir, como una pequeña grieta. Me imagino que es contra el acero que golpea, pero no está del todo partido. No sé si llegará a ver, pero tiene una pequeña grietita. Pero funciona. Vamos con el trueno rojo. Trueno rojo. Lo ponemos en el sitio y con suerte... Uy, cómo está por dentro, todo chamuscado. La cacerola. Voy a cortar un poco el papel de detrás porque es demasiado grande y choca. Ponemos esto y todo preparado. Aquí mucho ojo porque nos la jugamos. ¡Ahí vamos! Bueno, no ha subido todo lo que yo creo que debería subir, porque doy fe que los truenos rojos son muy potentes. Voy a ver si está bien el smartphone. Sí, el smartphone está perfecto. Voy a poner otro, porque igual esta unidad estaba algo deteriorada o algo así, porque creo que tiene que subir bastante más. En anteriores pruebas este ha sido el petardo más potente. Segundo, trueno rojo. Este sí que sí. Este sí que es un trueno rojo. Bueno, más fuertes no tengo. Bueno, vamos a ver qué tal está. Aquí tenemos el smartphone funcionando. Aquí lo tenemos, pero ahí vemos, no sé si se verá, como que se ha dañado un poco la pantalla, los píxeles. Pero funciona bien, el cristal no está roto, simplemente es eso. Me imagino que por la presión ejercida por la aceleración se ha estropeado un poco esa parte de la pantalla, pero no impide su funcionamiento. Por la parte trasera está correcto y el daño de la cámara más o menos igual. Se ha abierto lo que es el tapón de la antena de la función walkie-talkie. Pero bueno, yo pensaba que se iba a romper y realmente no se ha llegado a romper, solo se ha estropeado un poquito, podemos decir un 5% de la pantalla. Así que vamos a tener que inventar algo nuevo, ¿no? Como siempre me toca inventar. Vamos a darle más caña a este smartphone Doogee S80. Antes de pasar al siguiente nivel, quería enseñaros cómo ha quedado el fondo, porque es claramente la imagen impresa del smartphone. Vamos ahora sí a pasar al siguiente nivel. Y aquí me tenéis encima de un puente, a ver si consigo que este smartphone pues muerda el polvo. Hasta ahora ha sido bastante difícil, de hecho yo creo que ya se ha ganado mis respetos, pero vamos a ver qué tal ante caídas muy altas. Aquí habrá como unos 6 metros o 7 de altura, así que 3, 2, bueno, voy a tirar desde aquí y así hacia donde vaya. 1, 0. Bueno, tenemos malas noticias porque ha caído de pantalla, ¿de acuerdo? Y eso puede ser una muy mala noticia. ¡Wow! It's crazy. Bueno,
Bueno, pues sigue estando como estaba. A ver si se puede ver un poquito, más o menos. ¿Sí? Bueno, nada, sigue ahí con su daño por los petardos, pero nada, súper bien. Pues nada, yo creo que vamos a darle ya el último test, el test que ningún smartphone ha superado anteriormente. Acompañarme. Llegó el momento del atropello. Ahora sí, vamos a ponerlo debajo de un vehículo de 1,2 toneladas, ruedas motrices delanteras y smartphone con la pantalla hacia arriba. Que no se diga que estoy protegiendo a este bicho, ¿eh? Ahí está, ponemos la cámara aquí en el suelo y vamos a ver qué sucede. Bueno, vamos a ver qué tal está. Quitando que se ha ensuciado. Oye, que se ha arreglado la pantalla. Mira, ¿veis lo que antes estaba súper negro? Pues como que se ha apañado un poco. Y si lo volvemos a poner bajo la rueda y acelero a tope, yo creo que vamos a repararlo, ¿eh? Venga, lo volvemos a poner. Ahora vamos a poner al revés. Ahí. Se ha despellejado, pero está bien. Oye, tengo que decir que no lleva funda, o sea, no lleva cristal protector que viene en la caja y no lo he puesto. Está a cristal pelado. Y aquí tenemos peladito por la fricción del neumático, pero funcionando a las 1000 maravillas. Vamos a limpiarlo y nos vamos al set de grabación y os enseño cómo ha quedado. Y bueno, os doy mi opinión sobre este terminal indestructible. Y ya estamos aquí, vamos a ver cómo está la cosa, si podemos, bueno, intentar rescatar un poquito este gran smartphone. Vamos a usar toallitas húmedas de estas WC y comenzamos la limpieza. Vale, yo creo que podría dejarlo más limpio, pero no es necesario. Simplemente es para que veáis en qué estado se encuentra el smartphone. Vemos el plástico de la parte frontal bastante dañado por el tema de la rueda, ha quedado, bueno, mal. Pero el cristal está bien. El cristal está no perfecto, pero está bien, vamos, no está roto y los arañazos son mínimos. Los laterales correctos. La parte trasera aquí un poco arañada también y la cámara mantiene la picadita esa que vimos al principio cuando el bol. El resto de cosas, pues nada, funcionan correctamente. Si os gusta este smartphone, es lo que estáis buscando, un smartphone resistente, en la descripción del vídeo os dejo enlace a la web para que le echéis un ojo. Yo creo que es una muy buena opción si lo que estáis buscando, un smartphone resistente a más no poder, que os va a dar la seguridad que vais a poder disfrutar de él casi con seguridad, independientemente del uso que le deis, porque peor uso que el que le he dado yo no creo que le deis vosotros. Aquí os lo dejo y dejadme un gran like si os ha gustado el vídeo, comentar, suscribirse, compartir y nos vemos la semana que viene aquí en el canal de Giga Experimentos con otro vídeo igual o mejor que este. Hasta luego, compañeros, chao chao. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.